Buena gente, ¿cómo va? En este nuevo video les voy a hablar sobre las asistencias esperadas que son y cómo las podrían calcular desde Python. Vendría a ser un nuevo video en este hilo de armar modelos con datos de fútbol que ya están, todos los esperados ya los hice, lo que son los goles esperados a puerta y ahora voy a terminar con las asistencias esperadas. Obviamente hay muchos más modelos para predecir cosas dentro del fútbol, pero estas son como las que más en el mainstream están o más masivas pueden llegar a estar. Están ahora en todas las aplicaciones como lo es FODMOB, normalmente está en Football Reference, en la estadística, el Football Manager también calcula las asistencias esperadas, así que voy a explicar qué son dentro de todo y también cómo ustedes las pueden calcular con datos de fútbol, cómo pueden armar el modelo con datos totalmente gratuitos y después poder reutilizarlo para todos los datos de pases que ustedes tengan, que eso es lo más importante. Así que, sin más, ¿qué son las asistencias esperadas? Para cada pase dentro de lo que es el fútbol se le puede asignar así como un disparo de que ese pase pueda terminar siendo una asistencia o no. Así como lo era el gol, que un tiro puede ser gol o no. Cada uno de los pases que se ejecutan y se completan pueden tener un valor del 0 al 1 de que sean asistencia, dependiendo de la probabilidad del pase, de la calidad del pase y obviamente sobre muchas variables como pueden ser la situación, sobre qué parte del cuerpo se hizo el pase, en qué momento del juego, si fue en una contra, si fue en una pelota parada, si fue en un lateral, la distancia del pase, dónde termina el pase. Entonces nada, depende solamente del pase y de la calidad del pase que uno ejecuta. Viene a dar un poco más de contexto porque ya están las estadísticas de chances creadas, que básicamente son cuando un pase se le da a un compañero, termina en un disparo, eso se cuenta como una chance creada, pero a veces le falta mucho contexto porque puede ser un disparo de 40 metros que no tiene peligro y el pase en realidad fue un pase bastante tenue, no tiene peligro. Y también viene a dar mucho más contexto a lo que es peligro esperado. Que el peligro esperado solo depende de la ubicación inicial y final de un jugador al momento de dar el pase, o sea, de la pelota. Entonces, las asistencias esperadas tienen mucho más valor por el contexto de las variables que brindan. Ya vamos a verlo, pero se usa en los momentos del partido, el tipo de pase, la ubicación final del pase también, como lo hace el peligro esperado. Y obviamente acá no le interesa qué pasa después del pase, lo único que le interesa es que el pase sea completado y cuál fue el contexto que rodea el pase. Entonces, por ejemplo, acá en los jugadores más creativos, muchas veces puede ocurrir en que dan pases que rompen líneas o dan pases que aproximan mucho a jugador a meter un gol, pero si tus compañeros son todos burros, los delanteros, nunca vas a ser acreditado con una asistencia o con una chance creada. Entonces, esto trata de independizar el contexto de tus compañeros o de los compañeros de un jugador de fútbol para darle el reconocimiento al pase que se ejecuta y que termine siendo una estadística un poco más individualista, no tanto de lo que hace el rival o de lo que hace tu compañero o no. Bien, con eso un poco ya explicado, acá en la página de FODMOB, que es una de las que más me gusta a mí, ojalá me estuvieran pagando por decir eso, pero no pasa, tenemos las tarjetitas de los jugadores y acá vemos, por ejemplo, Lionel Messi. En la final de la Copa del Mundo contra Francia se ven los datos de los tiros, de lo que fueron los goles esperados a puerta, el HGOT, y asistencias esperadas tienen un valor de 0.26. Acá es los valores de asistencia esperados van a ser mucho menores a lo que es el goles esperados normalmente porque al haber tantos pases en un partido de fútbol, en contrario con como lo hay de tiros, es muy raro que en un partido de fútbol haya una o dos asistencias. Si pensamos de que puede haber más de 1000 pases o 900 pases en cada partido de fútbol, que haya dos asistencias ya hace como que el 0,001% más o menos de los pases que se ejecutan en un partido o en un torneo sean asistencia. Entonces, las asistencias esperadas normalmente tienen un número bajo. Pero bueno, en este caso Messi terminó la final de la Copa del Mundo con un valor de 0.26, que es un valor alto para un solo partido, y habiendo visto que creó 3 chances. Entonces se puede contrastar un poco, o sea, crear chances también, si creas buenas chances con centros o con lo que sea, o con pases filtrados, tu número de asistencias esperado va a ser alto también. Y bueno, acá también se podría hacer como la distinción entre lo que son las pelotas paradas, y eso va con el contexto de las variables que ya vamos a ver. Un repaso general por lo que es la estadística. Comenté un poco lo que era la diferencia con el peligro esperado, que tiene más de contexto.
Así que sin más gente vamos a ir para la notebook de Jupyter. Así podemos ver cómo la pueden calcular ustedes de manera gratuita. Ya en Python, una de las cosas que vamos a ver es, yo tomé mucho en base la notebook que es de goles esperados. Así que tienen casi las mismas librerías porque se utilizan las mismas y van a tener como los mismos links como para revisar todo el material sobre el armado de goles esperados que después se puede trasladar al armado de un modelo de asistencias esperadas. Entonces nada, también les voy a dejar un CSV, dos CSVs en este caso, que son de la API de StatsBomb, que yo me tomé el laburo de ir sacando de las distintas ligas que tienen en la API gratuita de StatsBomb, ir sacando todos los eventos de todos los partidos y ahí solo filtrar los pases y los pases que fueron completados. ¿Por qué digo que los pases fueron completados? Porque no tiene sentido calcular el valor de un pase que no fue completado, porque eso puede tener mucho sesgo a la hora de tiro. Si el arquero tiró un pase de arco a arco, le va a dar un valor como que el pase terminó en el área chica del rival cuando no tuvo ningún peligro de ser una asistencia. Así que por eso se filtra por pases completados y bueno, solo pases. Entonces, lo que tiene este CSV son tipo muchos eventos de partidos en los cuales son solo los pases. Y es todo de la API de StatsBomb, que ustedes podrían ver. Yo creo que saqué de la Premier, de la temporada gratuita de la Premier que tienen, la 15-16, la que salió campeón en Leicester. Les recomiendo un montón chequear todo el Twitter de StatsBomb y chequear toda la data que tienen en la API, que tienen de la Bundesliga, de la Liga. Es muy, sirve muchísimo para practicar. Y te da esta chance de que puedas sacar los eventos y con eso puedas empezar a modelar. Entonces con estos dos archivitos, nada, se puede armar el data frame, que acá vemos de que tengo casi 300.000 pases en este caso. Y bueno, acá los concateno. Tuve un problemita calculando las locaciones porque la API StatsBomb te devuelve las locations, la de inicio y la de final, como una sola columna y una lista. Entonces el primer valor es el X, el segundo es el Y. Y tuve un pequeño problema haciendo la función que hago siempre para separarlos. Entonces los hice en dos archivos y después los concatené. Así que nada, lo van a tener igual. Pero bueno. Entonces acá yo ya en este CSV tengo las columnas que me interesan. No puse las columnas que no interesan en este caso. Yo ya dejé un CSV entero de eventos, si no estoy equivocado. O lo voy a terminar dejando en un par de semanas porque voy a hacer un stream con eso. Así que nada. En este caso solo usé los eventos que hacen relación a los pases, que son estos, ¿no? Tipo el ángulo de pase, el pass body par, ya vamos a ver cuáles usamos y cuáles no. Y si se puede como hacer alguna pequeña transformación de alguna variable, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue revisar cuáles son los que tienen pase. En estos veo acá. Y entonces empecé a filtrar cuáles son las columnas que yo quiero usar. Entonces uso por el momento voy a usar el ángulo de pase, el pass body part, que van a ver de que es tipo si fue con la cabeza, si fue con el pie o cuál de los dos pies fue, si fue un pase que no se toca la pelota, uno de esos que haces un dummy o un caño y la dejas pasar, eso se considera como pase. Dependiendo obviamente de la empresa que haga el eventing, ¿no? Si fue un centro, la longitud del pase, si el pase fue un pase filtrado, que esto es un parámetro bastante importante, van a ver el play pattern, que acá lo vemos abajo, te dice el contexto del juego, si fue de jugada abierta, si fue de un lateral, si fue un tiro libre, si fue un saque de arco, si fue desde kickoff, o sea, desde el saque de medio, si fue un corner, si fue desde el arquero o si fue de contra. Entonces, tener esta contextualización de los datos es vital para que el modelo pueda entender las variables mejor y pueda entender cuáles fueron aquellos pases que terminaron en asistencia y cuáles fueron las condiciones que lo rodeaban, ¿no? Obviamente, si vamos al sentido común, en un pase que se hace filtrado y de contra, vamos a ver que tiene muchísimas más chances de ser una asistencia. Por el contexto del juego, obviamente si es en una contra y si es un pase filtrado es que rompe líneas y normalmente los pases filtrados son los que terminan con una chance clara de gol o con un gol. Entonces, nada, vamos a ir viendo. En este caso, la API StatsBomb nos las da. En el caso de que no tuviéramos el dato así reflejado, lo que se podría hacer es una segregación y armar toda una columna categorizada, una variable categórica en una columna que te diga cuál es el patrón de juego. Es algo como importante de ver. Obviamente pueden revisar, voy a dejar en la descripción si los encuentro, pero tiene que haber notas o de DribLab o de The Analyst sobre lo que son las asistencias esperadas y cómo se calculan.
en sí son lo mismo, o sea, va a ser una regresión logística para calcular la variable y entender cuál es el modelo. Si quieren entender más en detalle todo lo que va atrás de esto, les voy a dejar el video de goles esperados que explico muy a fondo cuáles son las condiciones básicas o qué es lo que tienen que saber del modelo en sí, de lo que es la corrida de la regresión logística y cómo entender el modelo. En este caso, como yo ya lo expliqué en ese video, me lo voy a saltear y voy a decir nada más las consideraciones para las asistencias esperadas en particular. Entonces, nada, el play pattern o el patrón de juego es algo que importa muchísimo. Otra cosa que importa, bueno, acá vamos a ver cómo quedó el data frame. Tengo el pass body part que vamos a ver de qué es right foot, left foot, puede ser de head o lo que sea, si lo vemos acá. Pass body part, value counts. Vamos a ver qué tiene adentro. Que en este caso va a ser unknown. Esto yo lo filtré porque había valores que estaban en nulo. Entonces, como no sé, les puse unknown. Con la cabeza, keeper arm, que sería un saque desde largo con la mano. Otros, tipo otras partes del cuerpo que no están acá. Un drop kick y un no touch. Esto obviamente se podría categorizar todo más junto. Podría poner de que en vez de right foot y left foot, podría poner solo foot y armar una columna así. Eso ya queda en la consideración de cada uno, obviamente, ¿no? Yo, una aclaración bastante grande que quiero hacer. Este es un modelo muy básico, que probablemente tenga muchas falencias y esté bastante sesgado en varios lados. Termina dando unos valores que me parecen como piola a compartir y además cómo mostrarlos, pero depende muchísimo también. Creo que se queda corto todo el análisis, todos los pases de una sola temporada de un torneo, así que les recomiendo que tengan una base de datos bastante grande con esta y la puedan ir manejando y puedan ir entendiéndola mucho mejor. Así que nada, yo en este caso, para hacerlo a modo de ejemplo, hice solo una temporada porque me llevó mucho tiempo sacar los eventos de toda la temporada. Podrían tranquilamente estar un buen rato, un par de días, o sea, haciéndolo seccionadamente, no es que la computadora va a estar corriendo un par de días, pero podrían sacar datos de muchas temporadas, del Mundial, podrían hacer de la Bundesliga, que tiene la 15-16. La 15-16 de las 5 grandes ligas creo que hay 3 o 4 en la API StatZone y son 380 partidos. Serían un montón de datos para que ustedes puedan procesar. Así que nada, les recomiendo hacerlo y les recomiendo que nada, tomen esto como base, como para entender primero qué son las asistencias esperadas y cómo pueden plantear el modelo. Eh, pero que ustedes puedan ir viendo con los datos que tienen cómo pueden hacer mejor el modelo. Nada, la ciencia de datos no es mi fuerte más grande, yo nada más trato de aplicarla para lo que me sirve y para tener datos medianamente coherentes dentro de todo. Y entender las limitaciones también de mis datos y de mis modelos, ¿no? Eso es algo muy importante, fuera joda. Así que nada, bueno, entonces tendríamos el pass body part, que en este caso, bueno, tiene todo lo que les dije. Y después muchas variables binarias de false o true, que si es un centro es true, si no es un centro false, si es un pase filtrado es true o false. Y bueno, nada, entonces tengo variables categóricas y variables booleanas y también variables numéricas, como acá tengo las coordenadas, ¿no? Entonces, ya teniendo todo esto, o sea, yo después podría obviamente ir sacando o poniendo variables cierta altura. Entonces, nada, de la misma manera que hice en el modelo goles esperado, yo lo que primero hago es, bueno, primero defino en i la variable que yo quiero, que en este caso es passBallAssist, que ya me la da StatsBomb, y si no la calcularía tipo a mano, en el cual acá me devolvería true cuando es una asistencia y false cuando no es una asistencia. Y después la variable x, en este caso yo le saqué el ángulo de pase, porque me parece que es un dato irrelevante, al menos a pesar de que lo levanté, después de correrlo un toquecito de veces me pareció como ya irrelevante al modelo. Entonces, en este caso yo dejé que, bueno, X es todo este data frame, excepto el pass angle y excepto el pass goal assist. Les recomiendo, obviamente, que lo vayan corriendo y vayan viendo qué variables pueden mejorar o empeorar el modelo. Pueden hacer todo el análisis de exploración, pueden ver la matriz de correlación. Háganlo, se los recomiendo. Divido en 30 split a los data frames y después encodeo las variables categóricas que yo tenía antes que les mostré con el one hot encoder, a las demás las paso y después armo mi modelo con un pipeline en el cual primero preproceso las variables que está acá arriba, la variable de preprocesor, y después para clasificar uso una regresión logística, como les había comentado. Después de eso lo fiteo al modelo y saco
bueno, predigo las variables de testing y ahí tengo la i predecida. Entonces nada, después con eso podrían ver el accuracy, la matriz de confusión. A mí me dan valores bastante raros, pero creo que es un poco por la naturaleza de lo raro que es que ocurra una asistencia en un partido. Así que se podrían ver maneras, sé que hay maneras de poder aumentar tu número de muestra y aumentar tu variable, aumentar lo que serían las asistencias. Se puede manipular la muestra que vos tenés para que el testeo y el modelo sea mejor. En este caso yo no lo apliqué porque ya iba a ser un modelo bastante más complicado, el cual yo tampoco conozco muy bien cómo hacerlo. Entonces voy por el modelo más simple. Se los quiero recalcar como para que lo sepan también. Y no se coman el verso de que esto es un modelo como el mismo que usa FODMAP. Les voy a mostrar que da valores como parecidos dentro de todo. Entonces, bueno, acá recalcando esta tendencia de que de cuántas asistencias hay en mi data frame, vamos a ver de que hay tipo solo el 0,2% de los pases que yo tengo en mi data frame fueron asistencias. Que nada. Con el modelo hago el predict proba sobre la variable x que tiene el filtrado que habían visto arriba, y bueno, con eso tengo la x con probabilidad, en el cual yo ya tendría la variable para cada uno de estos pases de asistencias esperadas. Y acá podemos ver de yo saqué cuántas asistencias había en el data frame con el que arranqué, y después cuando yo le hice tipo todo el Predict Pro al data frame, sumé todo el valor de las asistencias esperadas y dando un número dentro de todo similar. Podría estar mejor, pero bueno, en este caso ya les conté un poco las limitaciones que sé que tiene el modelo. Pero nada, a esto lo que podrían ver es cuáles son dónde terminan los pases. Bueno, acá me quedó medio capaz feucho, pero lo que intenté hacer con este gráfico es plotear aquellos, hacer como un mapa de calor dentro de todo, con los valores más altos de asistencias esperadas. Entonces en este plot se podría ver cómo lo más cercano al área chica tienen valores más altos de asistencias esperadas, que es dentro de todo lo lógico que debería pasar. Si ven algo como medio raro cuando plotean estas cosas, ves por ejemplo acá. Si ven algo medio raro, bueno, nada, tenganlo en consideración como para revisar su modelo, pero en este caso, bueno, todo lo demás es negro, todo lo que está por fuera del área. Y ya cuando vas entrando al área es donde ves los puntos de mayor densidad o de mayor como calor, en este caso. Bien, y otra cosa que les quería mostrar también, sería muy pela que siempre hagan, es de cómo los valores más altos de asistencias esperadas, cuáles son, ¿no? En este caso, podríamos ver acá de que con lo que yo hice, el pase que más asistencias esperaba fue un pase filtrado que vino de una contra, ¿no? Fue un ground pass y que termina muy cerca del arco. Tipo, el end x es 117 y el límite superior es 120. Y el 40 es en el medio del arco porque la coordenada i de StatsBomb va de 0 a 80. Entonces es un pase que fue al área chica, fue filtrado y fue de una contra. Casi es un gol seguro y además fue de un centro. Entonces, pues, bueno, el pass type es unknown. Eso puede ser un problemita para revisar en el caso de que no tenga la data. Pero bueno, van a ver como casi todos son de un counter, casi todos son pases filtrados, la mayoría también son centros. Y si vieran las coordenadas de dónde termina el pase, van a ver de que está muy cerca del arco, ¿no? Siendo 120 la línea de fondo. Así que nada, obviamente el contexto importa, pero también importa dónde termina el pase, que le agrega como un par de datos. Obviamente, bueno, acá van a ver de que todos los pases son con el pie, ninguno va a ser con la cabeza. Si yo hiciera un pase de cabeza que termina en el área chica, es muy probable que tenga un valor muy alto en los goles esperados, pero acá en las asistencias esperadas, en el peligro esperado, discúlpenme. Pero acá en las asistencias esperadas, esto se considera, entonces, un pase con la cabeza que es muy probable que no sea tan certero como un pase con el pie, termina siendo contemplado, ¿no? Bien. Bueno, acá dejo la matriz de correlación, en el cual tiene una correlación muy alta con los centros, una correlación alta con los pases filtrados y una correlación alta con el X, que era lo que les había contado. Que bueno, tiene todo el sentido del mundo, la realidad. Bien, y acá una cosa que se puede hacer porque la data está, es contrastarlo contra un partido contra la final del Mundial con el que yo arranqué el video mostrándoles de Messi. Porque acá a mí lo que me importaba también un poco es, bueno, ya tengo datos de FODMAP como para contrastar cierta data, ¿no? Entonces
podría ir revisando algunos de los valores que ellos disponibilizan y calcularlo gracias a la API StatsBomb. Obviamente, podría ir calculándolo. Bueno, para hacer el modelo acá, yo no lo exporté a un archivo picle. Háganlo en el video. Tengo un short de YouTube que explica un poco cómo hacerlo. Y también, si no, en el video de los goles esperados explico cómo exportar tus modelos a un archivo picle. En este caso, nada, lo tengo todo en la misma notebook, entonces no lo vuelvo a traer al modelo, pero al partido le tengo que hacer todas las transformaciones de las variables que yo le hice al modelo para que se puedan entender. Entonces, cuando yo le aplique el predict proba del modelo al pase partido, que en este caso es el partido de la final del mundial, lo pueda entender. Y entonces acá tendría los valores de asistencias esperadas y después podría sacar lo que sería, ponerle acá, las asistencias esperadas de Messi, que vemos que es 0,32 y lo que estaba en FODMOB era 0,26, ¿no? Entonces, se puede ver como que hay una similitud. Dentro de todo, no es que me dio que Messi tenía 1,2 asistencias esperadas o algo que no tenía sentido. En este caso, Marcos Acuña, Mbappé, Messi, De Paul, bueno, Teo Hernández, Kingsley Coman, tienen mucho valor de goles. Montiel, que con el centro, a pesar de que jugó poco, con el centro que le dio a Lautaro Martínez de contra en una de las últimas jugadas del partido, nada, tienen valores altos de asistencias esperadas. En cambio, ponele Otamendi, un central, tiene un valor muy bajo. Los dos nueves de Francia que no dan pases, más que nada, tienen valores muy bajos. Entonces, nada, tiene, contiene mucho sentido las cosas que se muestran. Entonces, nada, hasta acá, bueno, después una cosa que pueden hacer es las probabilidades, concatenarlas con el dataframe entero del partido para así poder hacer más análisis de los que ustedes quieran, puedan filtrar por jugadores, lo que quieran. En este caso, nada, ya eso se lo dejo un poco a ustedes. Pero bueno, en este caso les quería mostrar un poco, traerles la estadística un poco a juego. Es un video capaz un poquito más reducido que el de goles esperado, pero porque hay mucho que expliqué en ese video que no explico ahora, como hice con los goles esperados a puerta. Entonces, sin más gente, espero que les haya gustado el video, espero que se haya entendido los principios básicos de las asistencias, obviamente, de las asistencias esperadas. Obviamente les recomiendo un montón leer artículos sobre el tema, irse fogueando con otras cosas, no quedarse con lo que digo yo, de cómo son las asistencias esperadas o cómo se calculan. Si les interesa, vayan jugando con modelos, vayan jugando con distintas maneras de calcularlo, con distintas variables a usar. Es algo que les recomiendo mucho y no les recomiendo que se queden solo con lo que les digo yo o con los que lo dejan en la notebook que va a estar en GitHub para que ustedes puedan usar y usar de base, obviamente. Así que sin más gente, espero que tengan una muy buena semana y chau chau.